Bienvenido a su programa Entonces ¿Qué? Aquí por la señal de TV UGED. Oiga, como siempre mi agradecimiento por adelantado por su presencia frente a las pantallas de televisión en la comodidad de su hogar. Fíjese que estamos teniendo programas sumamente interesantes, pues que es la intención, a lo mejor se están aburriendo por ahí, que no lo creo, porque estos programas son garantía de cientificidad, de veracidad, de oportunidad, para que usted tenga mayor conocimiento de los detalles de la vida, para cuando usted se le ofrezca algo, sepa algo del tema y acudir a un lugar en el que usted pueda ser atendido humana y profesionalmente hablando. Oiga, vamos a tener un tema muy interesante, que está la situación de suicidio al orden del día, una situación de salud pública. Estamos todos los días viendo en las noticias uno, dos y muy seguido gente que lamentablemente agarra el camino chueco. Y hay unos pasos antes a veces en el que se puede intervenir. El tema es intervención en crisis. A veces estas crisis pueden llevarnos al suicidio y a veces no, y se mantiene una situación, pues yo creo, de ansiedad, de angustia, de depresión, de estrés, que es importante atender frente a lo que sería este tema, o con este tema de lo que es intervención en crisis. Oiga, y para ello me encargué de invitar a un experto, que es precisamente el maestro Martín Rodríguez Nájera, que él es especialista en esta materia, tiene una maestría, es egresado de aquí de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y tiene una maestría, precisamente, déjenme leer, aquí está, ya se me perdió, pero ustedes siempre me han tenido mucha paciencia. Maestría en terapia cognitivo-conductual, discúlpenme ustedes por favor, e intervención en crisis por el Instituto de Estudios Superiores Cognos. También tiene diversos diplomados que si le sigo no vamos a acabar y se me acaban también los ojos. Entonces, con eso es bastante suficiente para dar sustento a los comentarios que el maestro nos va a presentar, hablando precisamente de intervención en crisis. Y bueno, a él le doy la más cordial de las bienvenidas y mi agradecimiento por asistir a este programa. Martín, bienvenido. ¿Qué tal, licenciado, doctor Víctor Manuel? Mucho gusto. Muchas gracias. Sí. Sí. Es un honor estar aquí con usted acompañándole, sobre todo porque pues, recuerdo cuando estaba en licenciatura y los maestros me hablaban de sus maestros, y hoy toparme con quien fue el maestro de mis maestros, pues es un honor. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ahora yo estoy más ancho que en la pantalla de televisión, que ya ni quepo. Muchas gracias por los comentarios. Y dicen por ahí maestro de maestros, ¿no? Es por viejillo, no creen que por otra cosa. No, vamos a introducir al tema. Gracias por tus comentarios y más por atender la invitación. Oye, intervención en crisis, ¿de qué hablamos? Intervención en crisis. ¿Por dónde empezar? Como seres humanos, atravesamos por un montón de situaciones día con día. Situaciones, algunas de ellas son esperadas, otras son inesperadas. Y en algunas ocasiones, lamentablemente, estas situaciones por las que atravesamos nos sobrepasan. Y cuando nos sobrepasan, hacen que haya como que un desequilibrio en nosotros. Y eso trae consigo la necesidad de un interventor en crisis o alguien que brinde primeros auxilios psicológicos. En este sentido, cuando hablamos de intervención en crisis, nos referimos a la parte de brindar contención, alivio, control oportuno al malestar emocional que se genera tras una situación inesperada y que nos sobrepasa. Oye, qué importante comentas contención, o sea, que haya un lugar para que la persona se exprese y sea escuchada, algo así. Híjole. Muy amplio, ¿verdad? Muy complicado, porque la intervención de crisis en crisis es al momento. O sea,
Ahora sí que para hacer una intervención en crisis no necesariamente necesitamos ser psicólogos. Cualquier persona que esté capacitada o que reciba alguna capacitación en primeros auxilios psicológicos puede implementar, puede brindar una intervención en crisis. Me explico mejor. Me comentaba, doctor, que es que llegue una persona a un consultorio y plantee y diga estoy en crisis. Pues no es tanto así, sino más bien que yo puedo ir por la calle y de repente veo que una persona recibe una llamada telefónica y en esa llamada telefónica se le está avisando el fallecimiento de algún ser querido. Y en ese instante la persona entra como que en un desequilibrio, entra como en un desajuste emocional. Y si yo, Martín, tengo esa preparación, me he capacitado en primeros auxilios psicológicos, puedo intervenir en crisis, le puedo brindar a esa persona una contención adecuada para que pueda gestionar, regular su emoción del instante, ¿sí? La intervención en crisis, pues, viene a ser al instante. O sea, no hay un contexto previo, ¿verdad? A gusto en el consultorio nadie te va a venir a tocar, es más fortuito, ¿verdad? Así es, es al instante, la intervención en crisis es al instante. Ya cuando se realiza la intervención, ok, y que ayudamos a la persona a gestionar, a canalizar su emoción, a que se contenga, que ubicamos recursos, que generamos alternativas, en ese instante ya sugerimos una intervención post-crisis para darle un seguimiento. Y es ahí donde ya entra la parte del consultorio. Es decir, que yo lo puedo dirigir con algún psicólogo especialista o que alguien que le dé un seguimiento a lo que presentó la persona en ese instante en donde le vino la crisis. Entiendo. Entonces, el detalle está en el momento en que sucede, ¿verdad? Y luego ya se deriva, como dices tú, una llamada telefónica, muy buen ejemplo, y la gente puede entrar en una situación difícil, sí, ¿verdad? Así es, o sea, y entonces, y estoy comentando ahorita una llamada telefónica, pero puede haber otro tipo de situaciones un poco complicadas, como lo es algún tipo de accidente, estar dentro de un accidente automovilístico, presenciar cuando hay algún choque, no necesariamente que yo lo viva, sino presenciar, estar como espectador, eso también me puede sobrepasar, ¿sí? O incluso, no quiero meterme tanto en este tema, pero sin embargo es necesario. O sea, de acuerdo a lo que ha sido nuestra vida, nuestras experiencias de vida, nuestro desarrollo humano, vamos adquiriendo, generando recursos, factores protectores que nos ayudan a sobrellevar situaciones complejas, complicadas. Y en este sentido, cuando no logramos desarrollar esos factores protectores, hasta una situación que para muchas personas puede resultar mínima, para esa persona que no desarrolló factores protectores, puede representar una crisis. Y me refiero, como lo es el caso de reprobar algún examen. Que para muchos tiene razón, es sencillo, y para él es catastrófico. Exacto. Así es. Y es ahí donde está sobrepasando la persona esta situación, ver que reprobó el examen le está sobrepasando, ¿sí? E inicia a experimentar una serie de sintomatología, desde, no sé, tristeza, ansiedad, enojo, frustración, y entonces toda esta sintomatología pues también le está como que canalizando en el cuerpo, inician las sudoraciones, las palpitaciones, algo complicado, vamos. Es decir, hay que estar en el tiempo justo, en el momento oportuno y en el lugar indicado para la intervención en crisis, ¿verdad? Así es, y es por ello sumamente importante que en cualquier tipo de institución, organismo, trabajo, haya una persona que esté capacitada para brindar primeros auxilios psicológicos y pueda, por tanto, dar una intervención en crisis. Por ejemplo, puede estar un chico de la secundaria, preparatoria, y le dan la noticia de algún suceso que ocurre en la familia y ahí
llega el momento de la crisis, Así es. ¿verdad? Así es. Es en ese instante donde al toparse con algo inesperado, esta situación le está sobrepasando y le está generando, vaya, lo que ahorita comentaba, diversa sintomatología, y la persona que esté ahí, la persona que esté capacitada, pues se va a encargar de... A ver, me explico mejor. Esa persona que está capacitada para intervenir en crisis es una persona que primero debe de evaluar la situación, ¿sí? Debe de evaluar cuál es la conducta que está presentando el joven, ¿sí? Porque si es una conducta, si la crisis está representando como que una conducta agresiva, que el joven se pone agresivo, o sea, Tiene sus bemoles. exacto. Ok, permíteme Sí. tantito. Público televidente, fíjese qué interesante la intervención en crisis, que parece ser que pudiera de alguna manera entrar cualquier persona, pero es importantísimo que haya una capacitación precisamente para cuando nos toque estar frente a una situación de crisis, pues saber cómo intervenir. Y ojalá todos los psicólogos tuviéramos la preparación para ingresar a este movimiento de la intervención en crisis. Sí, sí, comentaba que, ok, ya hablamos de lo que es de cuándo se presenta la necesidad de intervenir en una crisis. ¿Cuándo se presenta una crisis? Cuando una situación nos sobrepasa, ¿sí? Exacto. Ok, y entonces, ahora voy a hablar un poquito de qué necesita hacer la persona que va a intervenir en crisis. Ahora sí que, ¿cuáles son las competencias que valdría la pena esta persona vaya a desarrollar o tenga que efectuar en ese tipo de situaciones? Y entonces lo primero que vemos cuando hay cuando hay una crisis, hay que valorar el contexto, ¿sí? Es decir, ¿en qué lugar nos encontramos? ¿En qué lugar se encuentra la persona que está atravesando por una crisis? Porque, por ejemplo, si nos encontramos en un tercer piso y estamos cerca de las escaleras, lo más sugerible es que para brindar la intervención en crisis, ayudemos a la persona a moverse, a acercarse a un lugar seguro donde no esté en riesgo su vida. Porque una crisis, al ser algo que nos sobrepasa y generar un desequilibrio emocional, nos lleva a conductas impulsivas que pueden poner en riesgo nuestra vida. Y es por ello que digo, lo primero que hay que hacer el interventor en crisis es valorar el contexto. ¿En qué situación se está presentando la crisis? ¿En qué lugar? Después de ello vamos a valorar también la conducta de la persona, ¿sí? Porque si es una conducta agresiva la que la persona está presentando al instante, correcto. Ok, pues no me voy a acercar así de la nada porque me estoy poniendo a mí en riesgo, ¿sí? Y entonces se trata pues que así de lejitos y siempre con las manos de frente, le diga a la persona, oye, estoy notando que le estás pasando un poco difícil, por lo que me gustaría apoyarte. Mi nombre es Martín Rodríguez, soy psicólogo y estoy aquí y puedo apoyarte, ¿sí? Si es una conducta agresiva, hay mucho enojo, la emoción principal de esa persona es enojo, ok, el enojo hay que validarlo así hasta con pincitas, porque si yo le digo a la persona, oye, ¿cómo puedo apoyarte? Luego la persona me dice, no, es que nadie me puede apoyar porque está sucediendo esto y pasó aquello, y empieza a soltar, muchas palabras de esas elegantes. Si yo le digo, oye, no es para tanto. Cuidado, le prendes, Híjole. le echas leña a la lumbre. Sí, y es ahí donde, ok, con palabras suaves y una frase que a mí me ha encantado dentro de mi formación es utilizar no me imagino lo difícil que puede estar siendo para ti atravesar por esta situación. Creo que si estuviera en tu lugar también me sentiría así.
Hablamos de empatía. Exacto. En ese instante yo estoy empatizando, estoy validando la emoción de la persona y la persona comienza como que a disminuir como esa activación fisiológica que tuvo a raíz de la crisis. Después, ¿qué sigue? Ok, pues ya le ayudo a la persona a regularse, a calmarse, a controlarse un poquito más, haciendo ejercicios. Y uno de los ejercicios que podemos aplicar es, a ver, agarra aire como si estuvieras oliendo tu comida favorita, una carnita asada. ¿Cómo le haces? Y avienta el aire como si estuviera soplando una vela. Ok, después vamos a apretar nuestros puños. 1, 2, 3, 4 y suelta. Y agarra aire. De esa manera estamos ayudando a la persona a que regule su experiencia emocional, la experiencia de enojo. Y ya posteriormente le ayudamos a ubicar específicamente qué fue lo que le molestó, qué fue lo que le enojó, para invitarlo a verbalizar. ¿Y a qué me refiero con verbalizar? A que con palabras sencillas diga, me enojó esto que pasó. Me enojó que me transearon en el Oxxo. ¿Sí? Me enojó esto. Posteriormente, ok, eso es con el enojo. Ahora vamos con la parte de la ansiedad. O cuando hay como que mucho esta conducta muy inquieta, muy intranquila. ¿Sí? Entonces, en ese instante, yo también me voy a acercar con delicadeza, pero sobre todo tengo que mostrarle a la persona una postura tranquila, en donde estoy calmado. Y aquí viene el aprendizaje por observación y en lo que en terapia conductual le llamamos modelado. Es decir, yo estoy haciendo la gesticulación de estar respirando, estar agarrando aire y estar soltando. ¿Sí? Es como ser el modelo el que él debe de seguir. Exacto. Estás modelándole para que él se ayude con eso, ¿verdad? Así es. Excelente. Sí. Y bueno, pues ya en la parte de la tristeza, cuando la persona que entró en crisis está desbordada en llanto, en ese instante le vamos a ayudar a la persona a que exprese lo que está sintiendo, lo que está pensando, fomentando, favoreciendo lo que se llama lenguaje expresivo y usando algo que en entrevista motivacional llamamos reflejos. Devolverle a la persona su propia información, pero con otras palabras y que sean palabras un poco suaves y empáticas. Ay, espero dejarme entender, doctor. Muy bien. Oye, ahorita comentabas que hay impulsividad en una de las reacciones que puede lastimarse o lastimar a la persona que va a intervenirlo, ¿verdad? No necesariamente debe de tener ideas o intentos suicidios anteriores para cometer un acto impulsivo. Ahí se inaugura, se instala la tendencia posiblemente a un daño más severo. Así es, tal cual lo está comentando, porque y es lo que comentaba hace un momento de si se da la intervención en crisis, se brindan los primeros auxilios psicológicos, pero después hay que darle un seguimiento a la persona. Porque si no le damos este seguimiento, entonces sí puede desencadenar, me imagino. Así es. Okay. Sí. Y entonces, dentro de los objetivos de una intervención en crisis, además de controlar, contener la emoción, vamos también a ubicar recursos y a generar alternativas para que la persona pueda seguir tratando esto que le generó la crisis y en un futuro pues no le cause mayor problema.
Y aquí viene la canalización, aquí viene ahora sí derivarlo con algún especialista, con algún psicólogo especialista en la materia, o incluso si la persona lo llega a requerir, hay que canalizarlo al hospital de salud mental, ¿sí? Algo muy importante en la intervención en crisis es que no solamente es contener la emoción, sino también es ayudarle a la persona a que prontamente busque a su red de apoyo, contacte con un amigo, contacte con algún familiar, para de esa manera seguir previniendo que esa situación que le sobrepasó le siga sobrepasando a un corto plazo, digamos, ¿sí? Y ya cuando está en apoyo cuando hay una persona que le está apoyando, un familiar, un amigo, a esta persona, yo, interventora en crisis, le hago las sugerencias, le hago recomendaciones de qué se puede hacer, a quién puede llamar, a dónde puede acudir, si se vuelve a presentar la sintomatología. En ese sentido, maestro, el detalle está en que si hay un intento suicida o un logro de la intención suicida, hubo signos, señales, síntomas anteriores y pueden ser crisis, ¿verdad? Que hay que atender precisamente para evitar llegar a esto. Así ¿verdad? es. Y es ahí donde se hace la invitación a la persona a continuar y sobre todo a que acuda, visite a algún psicólogo, aunque no haya caído en una crisis, porque no sabemos qué pueda traer por ahí. Muy bien. Público televidente, fíjese qué importante es la atención a las crisis porque se van juntando y puede hacer que esto se desencadene, entonces sí, a un intento de suicidio y a lo mejor hasta lograrlo, porque una señal precisamente, como comenté, era la presencia de estas crisis. Maestro Martín, muchísimas gracias por la presencia aquí. Y público televidente, les agradezco mucho el favor de su atención, esperando que todos estos comentarios hayan sido de su completo agrado. Y solo les suplico que incremente su escala de valores. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.